Hoy vamos a hablar acerca de los ingresos que genera la industria de los videojuegos, las estrategias que se utilizan para atraer hombres y mujeres y adicional algunas conversaciones interesantes que se han tenido sobre los eSports en Colombia. Abordaremos también los diferentes géneros que existen en los videojuegos y el impacto que este tiene en la salud mental. Comencemos. Bueno, antes de entrar en materia con el tema interesante, si quiero saber qué tal estuvo la semana. Pues bien, la verdad es que estuve dedicado principalmente al tema de analizar estos primeros capítulos que hemos lanzado y de ver cómo los podemos mejorar. Y parte de ello pues es que el equipo ya es muy diferente al que Es teníamos la verdad. primera vez. Sí, sí, sí. Em, y nada, de resto creo que ha sido una semana relativamente tranquila, pues, aparte de las preocupaciones normales del día a día, ha sido muy tranquila. ¿Y tú qué tal? Pues bien, la verdad, o sea, yo tampoco voy a quejarme de hacer todo verdad, la semana, pero sí la sentí más pesada. Que otra semana sí estuvieron muchos temas como que empezaron a ser prioritarios, no por descuido, pero sí como que cayeron muchos temas de, no, es que esto necesitamos solucionarlo ya. Pero pues bueno, no, estamos aquí en otro capítulo, así que ya te puedes, los temas ya quitaron el viernes, sí, por eso mismo acá, sábados relajados, sentados aquí con nuestro café. Sí, así es. Entonces, ahora sí, iniciando en materia, y yo acá sí me voy a apoyar completamente con números. Sí me parece importante mencionar los ingresos que genera la industria de los videojuegos, porque no lo voy a hablar a un nivel global, aunque sí tengo como en la cabeza algunos datos de cómo funciona en otros países de Latinoamérica, pero en Colombia puntualmente sí se considera que lo que es la cultura de los videojuegos es muy geek, o sea, todavía la gente lo toma como algo de, no es que es un grupo de personas en específicas. La gente no se da cuenta que solamente el hecho de coger tu celular para jugar y dedicarle un par de horas ahí, ya te hace incluso parte de eso, por más de que no seas, o sea, o incluso que te guste un videojuego en particular, sí te hace parte de eso. Entonces acá sí ya puntualmente mencionando cifras, no se tienen todavía las de este año, pero sí las del 2024. Hola, soy la Michelle del futuro haciendo una aclaración porque resulta que cuando di las cifras se me olvidó incluir la palabra mil. Entonces, ahora sí los ingresos globales en 2024 fueron entre 184.300 millones de dólares y 187.700 millones de dólares. Respecto a las proyecciones que se tienen para el 2030, se espera que tengan un alcance entre 266.000 millones de dólares y 534.930 millones de dólares. Ahora sí podemos continuar con el video. Esto es la prueba de que no estamos hablando de grupos específicos de personas que se les da por jugar. Y es que sí hay una diferencia en cómo funcionan también esos ingresos para consola y para lo que es el gaming mobile. Entonces, por eso estas cifras son importantes, porque si son diferentes, incluso hay una diferencia en cómo gastan su dinero los hombres y las mujeres. Resulta que para consola los hombres suelen gastar más dinero, ahí invierten más, entonces compran el juego físico o ya mayormente pues digital, pero las mujeres, y ahí tienen sus microtransacciones, ¿no? También el personaje, en fin, pero las mujeres son las que invierten dinero en lo que es el gaming mobile. Así, entonces las mujeres ya también empezaron a tener ahí una participación importante y por supuesto esto no queda atrás y está en la mira de las industrias. Entonces, por ejemplo, ahí ya empieza uno a ver cosas como que, bueno, ya que estamos viendo que el gaming mobile está generando tanta cantidad de dinero, ¿cómo hacemos para atraer a las mujeres hacia este lado? Entonces ahí y lo mismo, ¿no? Para los hombres también funciona para el gaming mobile, oigan, pues cómo hacemos para atraerlos, pero adicional a eso, sí es importante tener en cuenta que además, digamos, funcionan diferente para generar esos ingresos. En consola, normalmente hay un ingreso en la compra del videojuego y algunas microtransacciones, pero en mobile la mayoría de juegos son gratis. Entonces, cuando te ofrecen un videojuego gratis, pues de algún lado tienen que sacar ese dinero. ¿Y cómo lo hacen? Con los anuncios. Hay mucha gente que sí se raya un poco con eso, que se queja, y es como, y uno ve en los comentarios incluso, tanto de la App Store como de la Play Store, oigan, este juego tiene demasiados anuncios, pero pues esa es la razón, ¿no? Te están dando un videojuego gratis, pues bueno, eso es lo que hay, anuncios. Igualmente yo pues, aquí sin incitar a nadie a hacer nada, pero pues también existen formas de bloquearlos, ¿no?
Entonces, bueno, cada quien igualmente decide. Pero tú, o sea, tú ahí cómo lo ves. Pues es que, digamos que la ventaja que tiene esta industria es que puede ser muy versátil y alcanzar a todas las, no sé, a todas las sociedades que desee. En este caso lo que tú decías, hablando específicamente de hombres y mujeres, cómo han empezado a identificar el mercado, las necesidades y cómo aprovecharlas al máximo. Indiscutiblemente el tema de que hayan anuncios en juegos gratuitos, sobre todo de celular, pues es lo que tú dices, es una necesidad implícita porque si no, no hay fondos para desarrollar más videojuegos y pues de algo tienen que ellos subsistir. O sea, yo no creo una empresa pues para regalar dinero y para hacerlo todo gratis porque pues así no funciona el mundo capitalista. Eh, em, pero sí siento que de una u otra manera los videojuegos cumplen esa función de entretenimiento y sobre todo en móvil, porque pues hoy en día lo que la mayoría de las personas busca es un entretenimiento rápido que me distraiga un momento y poder continuar con mi día a día y eso lo cumple perfectamente el celular porque lo tengo en cualquier momento, muchos de los juegos son gratuitos y también muchos no necesitan conexión a internet, entonces es perfecto para cuando necesito despejar la cabeza, distraerme si estoy muy estresado en el trabajo y demás sin necesidad de dedicarle muchas horas, que es lo que sí tienen las consolas y los PC, que normalmente están destinados para un público que desea destinarle 2 3 4 horas o inclusive más, como ya hemos visto algunos casos de extremos. Pero siento que son dos mundos completamente diferentes, pero no necesariamente excluyentes, sino que pueden llegar a complementarse muy bien si uno sabe sacarle provecho. Lo que te decía, si estoy en el trabajo y me quiero desestresar, fácilmente con el celular, pero si quiero llegar y hacer algo más elaborado y de pronto apreciar un poco más esa calidad gráfica, pues para eso tengo tanto la consola como el PC. Que ahí yo te quería hacer una pregunta y es, ¿tú en dónde crees que la gente suele obsesionarse más jugando? ¿Crees que en consola, en computador o en mobile? Ok, bueno, pues depende de la obsesión hacia dónde quiere ir, porque pues he visto casos de personas que se obsesionan jugando 10 horas en el celular, pero sí siento que un formato donde pueden haber factores más predisponentes es el tema de PC y consola. ¿Por qué? Porque normalmente es un entorno donde estoy aislado, donde por lo general prefiero jugar solo porque curiosamente ya no existen tantos juegos en cooperativo, los dos aquí en físico, sino todo es online. Entonces hace que yo ya no tenga ese factor social presencial, que aunque sí tengo el factor online, siento que no termina de ser la misma interacción. ¿Por qué? Porque de una u otra manera yo te veo aquí y sé quién eres en la realidad, pero hoy en día en los juegos uno puede estar hablando con alguien con un emulador de voz y no sé si es una persona de 80 años que me está hablando como Uy, si fuera un sí, niño de 10. Entonces sí. eso complica también las interacciones sociales y por ende creo que es un factor que predispone a que uno pueda llegar a obsesionarse con esto o al desarrollo de trastornos como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Sin embargo, sí creo que es importante, como tú decías, el tema de que la sociedad clasifica mucho, no sé, a las personas, a las industrias y demás, y sí se tiene una asociación muy directa de que los videojuegos son netamente malos. Entonces, siempre la causal es solamente el videojuego desarrolla eso. Por ejemplo, en el tema de los tiroteos en Estados Unidos, muchos noticieros, muchos padres de familia decían, no, es que es exclusivamente porque él jugaba tal videojuego que es de disparos. Pero en realidad no miran el trasfondo de que era una persona tal vez sin entorno social, sin una red de apoyo, tal vez con ideologías de odio hacia otras personas. Entonces algo que sí me gusta aclarar siempre en estos contextos es que no hay una sola causa y no hay un solo efecto, sino que es totalmente multicausal y multi consecuencias, por decirlo así, porque pues somos seres complejos y de una u otra manera siempre vamos a estar influenciados por nuestro entorno, pero pues también por nuestros pensamientos y por nuestras experiencias personales. Entonces todo eso en conjunto desarrolla factores que pueden predisponerme a tener una buena salud mental o por el contrario desarrollar trastornos o conductas no tan funcionales, es como lo llamamos en mi profesión. Entonces sí, creo que es importante aclarar. Incluso yo no sé si tú lo has visto, pero por ejemplo, pues ahora que estamos entrando ya como en el trasfondo que hay ahí, pero digamos GTA 6, no sé si has Ah, visto sí. los avances que han mostrado, pero uno ve progresismo
dentro del videojuego. Y voy a llamarlo así porque la gente también lo tiene como una palabra pues mala, Ujú. pero realmente no hay otra, pues, fue pucha, es como esa vaina de inclusión, de que a fuerza tengo que mostrar eso. Y básicamente lo que está mostrando GTA 6 en esos avances es que tú ves que a la gente de raza negra nunca la ves haciendo nada malo en GTA 6. Eso es lo que nos han mostrado hasta los avances, ¿no? De ahí a que se lance el juego que ha demorado aparte mucho Demasiado en, ya. en lanzarse, todo el mundo todos lo estamos esperando, pero bueno. Y ves que entonces a la gente de raza negra no está haciendo nada malo, pero por el contrario, la gente de tez blanca es la que está cometiendo dentro del juego los crímenes o muestran la escena del robo del auto. Ujú. Entonces, la verdad es que es forzado. Yo no sé hasta qué punto eso también haga que se meta en el pensamiento. Si estoy horas jugando GTA, no sé, entonces como te digo, uno no nota esas cosas jugando, estás en tu partida, Sí. pero no sé tampoco hasta qué punto eso sí llegue a, pues, afectar, a cambiar alguna ideología que uno tenga. Pues indiscutiblemente, por ejemplo, los niños son más vulnerables en este sentido y por eso sí siempre es aconsejable que los niños tengan como esa orientación y ese seguimiento por parte de los padres de que están jugando y que se están quedando de ese juego, porque claramente uno como adulto uno aprende a identificar, ok, eso es un videojuego, hasta ahí llega conmigo, Claro. pero en cambio los niños pueden llegar a ser más susceptibles de, ah, ok, aquí tal cosa me sirve para tal otra, entonces lo asocio a que de esa manera también lo puedo hacer en la vida real. Sin embargo, creo que lo que sí pasa con esto del progresismo excesivo que tiene la Sí, industria nos del está entretenimiento es que ya está desgastando tanto a todo el mundo porque la gente ya no ve el juego como un entretenimiento, como un momento donde me puedo despejar, sino lo ven como un discurso político. Entonces, y de odio. y de odio, claro, porque estoy claramente hacia un sector que son minorías en este caso y repelo a todos los demás, entonces los excluyo y lo que tú dices, ahora el blanco es el malo y el blanco es el único que comete crímenes. Claro. Y pues así no funciona la vida, o sea, la vida no es punto A y punto B, sino son muchos intermedios y es una escala de grises infinita. Entonces sí siento que están cometiendo un error todas las industrias de entretenimiento, hablando de cine, videojuegos y demás, y es que se están metiendo en temas que a priori no deberían hacerlo, porque pues a la final, como lo decimos, son entretenimiento, lo único que necesitan, el principal objetivo que tienen es el tema de desconectarnos un poco de la realidad, de pronto de esas problemáticas que uno vive en el día a día y pasar un momento agradable, porque pues hace parte de pronto de esos hábitos saludables el tener esos momentos de desconexión, de estar conmigo mismo haciendo algo que me gusta y la industria de los videojuegos es un factor muy importante en ese tema. Que yo, igualmente más adelante, para mí el tema del odio da para otro video, Total. porque genera, o sea, el tema del odio que le meten a cada persona por redes sociales, pone tú por todo el tema del entretenimiento, genera ingresos importantes. Y lo hacen a posta muchas veces, o sea, es como que, bueno, mandamos este tema y que se peleen entre grupos y como van a estar generando mucha conversación de eso y cada uno se va a identificar, incluso pueden llegar hasta con cosas específicas por ese discurso, pues lo tomamos. Pero a mí también, yo creo que también es importante ver que más allá de las pantallas, eso también llega a afectar pues tu día a día. Y yo acá sí tengo, aquí hay un chismecito ahí que tiene que ver con eso. Y es que sí conozco una persona muy cercana que su compromiso se terminó por tema de los videojuegos. Básicamente su prometida le dijo, usted está jugando más de lo que está compartiendo conmigo, el tiempo de calidad que me está permitiendo, entonces hasta aquí llegó el compromiso. Obviamente esto pasó, esto realmente escaló mucho, tuvo que ir a psicólogo porque se sentía completamente culpable, llevaba con esta persona años y que de pronto te diga, o sea, y que no, que aparte no era consciente de eso, ¿sabes? Para él era normal. Entonces ponle que él llegaba el fin de semana, se sentaba, jugaba y no era como que ella estuviera ahí como que, oye, salgamos, oye, tal cosa, porque de pronto ella esperaba que eso viniera de él sin que ella lo dijera. Entonces para él todo estaba perfecto y resulta de que no era así. Y ya cuando fue al psicólogo fue como que no, es que esa relación se terminó completamente por mi culpa. Obviamente hubieron cosas que pasaron adicionales después de eso, en que yo sé que pues si la persona, el profesional que lo estaba tratando le dijo como que, oiga, pues tampoco, o sea, cada uno cometió su error, eso disparó y hizo que hubiera, pues que se rompiera el compromiso.
Pero digamos, eso sí, eso me parece, por ejemplo, un tema complejo, que más allá de que tú le dediques muchas horas a un videojuego, que te pase ya algo así en la vida real, eso te cambia de dinámica. Respalda un poco lo que hablábamos ahorita de no es solamente una causa la que genera esta consecuencia, porque fácilmente en lo que me acabas de decir uno empieza a identificar ciertos factores, como por ejemplo que no había esa comunicación asertiva, porque pasa mucho de que es que si no me lo dice, entonces ya no lo quiero de esa manera, Uy, y eso es sí. un error. No le digo que solo de las mujeres, sino que de los hombres también muchas veces salimos con ese tema de espero que tenga la iniciativa, porque si no, no siento que sea igual, y eso es un error. Porque la comunicación es la forma más clara en la que podemos empezar a negociar, porque una relación tiene un fuerte componente de negociación y Sí. siempre somos seres cambiantes de que no somos los mismos de hace 5 años y si se llevaban muchos años, probablemente no eran los mismos que se enamoraron a ese punto al que llegaron y si no hubo esa comunicación asertiva, claramente pues eso empezó a deteriorar. Inclusive diría que tuvo más peso en este caso la falta de comunicación asertiva que el tema de los videojuegos, porque como tú dices, desde el punto de no había nada malo, porque ella no se lo comunicaba. Y para los hombres somos muy básicos en ese sentido. Si tú no me Sí. dices que están mal las cosas, para mí pues todo está perfecto y puedo seguir con lo que estoy haciendo. Y eso pasa en muchos ámbitos que también esto daría para otro video, pero sí siento que indiscutiblemente llevarlo a los extremos puede generar consecuencias. En el caso de este chico, pues fue el tema de que deterioró su salud mental porque lo llevó a creer que ese era el único factor y por ende él era el único culpable de todo lo que pasaba. Cuando eso hace que se sesgue y tal vez no vea que pueda que no haya sido perfecto él, pero ambas partes cometieron errores, porque indiscutiblemente si una relación se acaba es porque ambos contribuyeron hacia eso. Entonces sí siento que es importante dar esa claridad, pero pues ya centrándolo un poco más en los videojuegos, sí pasa mucho que a veces le damos un peso mayor a los videojuegos y a la experiencia que vivimos con ello, al punto en que lo llegamos a formar como un pilar fundamental en nuestra identidad y eso hace que las famosas guerras de consolas, por ejemplo, tengan tanto peso. Porque la gente no siente que están atacando una empresa multimillonaria que no conozco para nada, sino me están Correcto. atacando a mí, Claro, están claro. atacando lo que yo creo que es verdad y por ende voy a defenderlo a muerte. Entonces, lo que tú dices, a la final eso no le importa a las industrias porque ellos siguen ganando mucha plata y yo me estoy desgastando aquí moralmente, me estoy desgastando psicológicamente, estoy inclusive llegando a atacar a personas que tal vez aprecio solamente porque no piensan como yo. Y eso lleva a un discurso, lo que tú dices, un discurso de odio impresionante porque las bases muchas veces de estas ideologías están fundamentadas en creencias que nos impusieron a través del marketing de los videojuegos o del entretenimiento. Entonces sí es una discusión interesante. No, que de hecho, justamente, yo justamente iba, uno de mis puntos va para allá, y es porque la gente cree lo que tú dices, la gente cree, no, es que esa persona tiene algo contra mí, y uno también piensa, o si somos enemigos, así sea en un juego online. Y lo que no se ponen a pensar es que en realidad hay estrategias que usa la industria para tenerte ahí. Y incluso las estrategias en este caso, porque tampoco me quiero ir con el tema de los roles que ahora se habla de la mujer de alto valor, el hombre de alto valor, o sea, lo que dicen los extremos, pero sí es verdad que se tienen estrategias para atraer de una forma a los hombres y otras estrategias para atraer de otra forma a las mujeres. Entonces, los hombres son más dados de que cuando juegan, ellos quieren estar en un ambiente en donde se les reconozca un estatus. Entonces, por eso funcionan más las consolas. Digamos que entonces las estrategias ahí es que el juego sí tenga unos objetivos que alcanzar para llegar a un estatus y es verdad que es muy lineal. En cambio, la razón por la que funciona el gaming mobile para las mujeres, por esto invierten más, es porque las estrategias ahí están centradas para justamente lo que les gusta en la cabeza o lo que nos gusta en la cabeza a nosotras. Entonces, por ejemplo, en los juegos de simulación. ¿Qué gusta de los juegos de simulación? Que tú armas tu propia historia, entonces es muy estable. Entonces, en nuestra cabeza, como yo misma estoy decidiendo qué escoger aquí y allá, entonces para mí hay una estabilidad porque yo lo elegí. Y esas son las formas en que atraen de un lado, porque sí son muy diferentes de un lado a uno u a otros. Aunque también ha pasado algo interesante en el último tiempo, y no sé si te has dado cuenta, pero resulta que las consolas pues se han dado cuenta de las microtransacciones que hacen las mujeres en gaming mobile. Y lo que han dicho es, oigan, hay que empezar aquí a implementar cosas que también las atraigan.
¿Con qué lo han empezado a hacer? Con personajes de videojuegos. A las mujeres de pronto, no sé, obviamente no le gusta cierto personaje y cómo representan a la mujer en un videojuego. En cambio, si representas a una mujer algo más natural o cosas así, entonces de pronto una mujer ya dice, quizás yo quiera meter mi plata en comprar ese personaje, porque se muestra algo más natural, como más linda, como más tierna, como más cute. Aquí yo metiendo el Spanglish. Pero así funciona, incluso eso está hecho para que sea así, la industria se asegura de que tú sí juegues horas, así tú tengas el videojuego que diga como que, oiga, despéguese un poco de eso, no, está, o sea, es que al final todo es dinero, el trasfondo es que toda la industria lo mueve el dinero, así la gente crea que es por entretenimiento, es por amor al arte de los videojuegos. No, y mira que No, no es así. algo que respalda lo que tú dices es el tema de que, por ejemplo, en la psicología existe toda una rama de investigación sobre la psicología del consumidor, de cómo Eso está enganchar bueno. más a las personas y las empresas, sobre todo, por ejemplo, las redes sociales y el entretenimiento de los videojuegos son expertos en ese tema, en entender cómo el gancho de un sonido, un destello de luz y demás pueden hacer que inconscientemente, digamos que utilizando este término un poco al aire, me enganche más y sienta la necesidad de querer quedarme más ahí. Entonces, por ejemplo, las redes sociales son expertas en eso, en constantemente me están enviando señales que me estimulan y que hacen que genere esta dopamina, que es muy adictivo. Entonces, hace que me enganche y dure horas y horas ahí. Y por eso es que lleva a casos extremos donde si uno no tiene esos hábitos de autocuidado, fácilmente uno puede caer en las famosas adicciones a los videojuegos. Entonces paso 10 12 horas encerrado en mi cuarto, solamente desconectado, creyendo que eso también puede llevar a ese punto, ¿no? Creer que mi realidad es el videojuego y no la realidad en sí. Y Sí, eso también es otra discusión muy profunda, pero aclarando ese tema, obviamente las industrias se han dado cuenta de cómo aprender a manipular a las personas para que hagan lo que ellos quieren, que en este caso es permanezca el mayor tiempo posible dentro de mi, eh, por decirlo así, dentro del mundo que yo he creado para usted, porque ya no solamente es un videojuego, sino ahora hacen los famosos crossover. Entonces cojo este videojuego, le meto personajes de este otro, entonces lo hago más icónico y por ende voy a ganar la posibilidad de que te quedes más tiempo aquí en mi consola en vez de las otras consolas. Entonces siento que ya se ha vuelto tan implícito que las personas creen que toman la decisión por sí solas, por decirlo así, pero en realidad muchas veces están siendo sugestionadas por esos mensajes indirectos que envían a través, por ejemplo, de anuncios, de trailers y demás. Y cuando menos te das cuenta, estás metiéndole un montón de plata a un videojuego em, solamente por esa satisfacción personal de creer que es un videojuego que va con tus principios y con tu identidad. no, yo te voy a mencionar otra cosa que hacen con los anuncios. Con estos juegos que más contienen anuncios, sabes qué suelen hacer? Muestran el anuncio donde la supuesta persona que está jugando se equivoca. ¡Ay, Y tú dices, sí! no, ¿sabes qué? Y tú no has dicho, muchachos, es tan fácil, Sí, porque se sí, está sí. equivocando. Y tú dices, eso es tan fácil que me descargo el Y lo voy a videojuego y hacer lo voy bien. a hacer porque es muy fácil, porque la gente se desespera. O Total. sea, tú ves el anuncio y tú dices, no, es que era imposible que no pasara eso, el nivel es muy fácil. Yo no sé si tú has llegado también a ir em, al sofá, al Comic Con, que justamente ahí uno ve cómo las personas, uno ve justamente cómo ha calado ese marketing en ese tipo de eventos. Y uno lo ve porque tú ves la persona que coge y gasta dinero en un cosplay completo, que es caro y probablemente le serviría para otra cosa más productiva en su vida. Pues la persona dijo, no, pues yo lo invierto en eso. Y ahí uno también ve el marketing implícito. No sé si has tenido la oportunidad de ir a alguno. Sí, pues se puede ir. Es una industria absurdamente grande y Sí, costosa. y Porque, por ejemplo, cara, uno sí. mira un cómic y es costosísimo y entre más edición especial, último que haya, es mucho más costoso. Pero sí siento que a la final, pues claramente uno no puede decir es bueno o malo porque pues depende mucho de las creencias que tengan las personas y de que yo creo que en gran parte, si esta creencia que tienes o este hobby que quieres desarrollar no afecta a otras áreas de tu vida, entonces está en esa línea intermedia positiva hacia tu salud mental. Pero sí he logrado ver cómo hay personas que se van al extremo, que se obsesionan con ni siquiera es solamente el vestuario del personaje, sino ser el personaje. Entonces, durante toda la Comic Con tú lo ves con la personalidad del personaje.
tú no lo ves, parece un actor, o sea, en ningún momento sale de su personaje, valga la redundancia, em, y lo ves interactuando con los demás como lo haría el del videojuego, el del anime y demás. Entonces sí es un poco raro en algunos aspectos porque no comparto tan allá esa pasión, pero sí es porque es una comunidad muy grande y muy sólida, o sea, entre ellos se apoyan bastante. Siento yo también por la historia que han atravesado, ¿no? Por lo que tú decías, antes eran como el rarito, el que excluimos todos, el que atacamos, el que le hacemos bullying, y ahora es una comunidad muy fuerte que ha aprendido a apoyarse entre ellos mismos. Entonces siento que en su justa medida este tipo de comunidades pueden llegar a ser redes de apoyo muy fuertes y muy buenas. Por ejemplo, no sé si viste el caso de un niño que tenía algún cáncer, no recuerdo en este momento, pero él, su sueño era antes de fallecer ser famoso. Y ese niño subió un video contando su historia y la mamá como que también apoyando. Y la comunidad se unió para llegar a que él cumpliera su sueño. Y como en 2 días, ponle tú, llegó al 1 millón de suscriptores, alcanzó a vivir su experiencia que le llevó la placa de YouTube. Entonces es bacano ver cómo este tipo de comunidades, cuando se enfocan hacia algo positivo, pues pueden lograr cosas también muy importantes y que tienen un impacto en la sociedad a largo plazo. Ese, de hecho, fue Tommy 11. Sí. Eso, a mí es un caso, ¿sabes qué me molesta? Que es un caso que empezó muy, muy bien. Uno vio también incluso a Luisito Comunica Sí, sí, sí. participando para bien en eso. Y creo que fue triste cómo terminó con Yao Cabrera. Que yo no quiero, que yo no quiero meterme todavía ahí. Sí, esa es otra discusión Sí, grande. o sea, porque eso es justamente de estos influenciadores, que no sé por qué los creadores de contenido Ajá. vende humos. Yao Cabrera era no solamente vende humos, sino que habían otras cosas delicadas, hay otros temas delicados, pero eso tema para otro tema. Pero Sí. tienes toda la razón, me acuerdo de Tommy 11. Mm. Incluso, bueno, que aquí, yendo un poquito más, en Colombia, sí todavía está marcado mucho ese pensamiento de geek. Digamos que yo lo noté en algunas cosas, pero hay otras cosas que me parecieron interesantes. Yo recuerdo que donde trabajaba hace ya unos años, pues es una network muy grande y muy conocida. Y me acuerdo que llegó un gerente de otro país a hablar con la gerente de Colombia acerca de los eSports, que también esto va en las ganancias que generan los videojuegos y justamente los temas que estamos tratando. Claro. Porque pasa esto de pronto no, ya, yo creo que esto pasa de ser, no lo llamaría una obsesión, pero sí un gusto tan grande que lo conviertas en tu trabajo. Que para mí esa parte sí está bien. O sea, que tú puedas vivir de lo que te gusta está perfecto. Pero la conversación, volviendo a esto, es busquemos la forma de que Colombia se pueda integrar con los eSports. Entonces él ya tenía su experiencia en Brasil, que era excelente. O sea, en Brasil la Comic Con es una, iba a hablar específicamente de lo de la Comic Con. La Comic Con es una locura. O sea, de verdad que es tan importante como el resto de cosas del entretenimiento, de cine, específicamente de series. Ok. Es igual de importante. Y llevaban incluso jugadores que la gente reconocía muy fácilmente. Entonces él venía con la experiencia de Brasil, venía con la experiencia de México y quería aportar esa experiencia ya los eSport hacia Colombia y Argentina, que eran mercados un poco más pequeños y específicamente Colombia, que siempre se ha considerado en el entretenimiento un mercado comercial, Ujú. porque esa es la realidad. Ahora es que ha cambiado un poquito más hacia el lado creativo, pero muy poco, todavía sigue sin ser como tan relevante. Total. Y recuerdo que cuando tuvieron esa conversación, claro, la gerente de marketing en Colombia le dijo no. O sea, la respuesta de ella fue un no inmediato, porque digamos que para ella no tenía la capacidad, no, sí, o sea, como que en su cabeza decías que esto no tiene futuro, Ok. no tiene futuro en Colombia. Pero curiosamente, hace un año yo estuve en un evento enfocado en Mortal Kombat. Eso era lo principal, pero tú podías ver otras cosas. Tenían a Harry Potter, que es un juego mobile, pero tenías escenarios, entonces tú podías ahí tomarte la fotico con la escoba, que Sí, le sí, tenías sí. ahí, o sea, no solamente la foto, sino que te tenía una pantalla, entonces estabas con el Quidditch, creo que se llama. Pero yo no soy muy fan de Harry Potter, pero me parece muy bueno. Sí. Entonces tú te podías ir a la escoba, tenías la pantalla al frente y te ibas allá, así como esquivando. Ok. Y tenías distintos juegos, era chévere y eso era para que la gente pues tuviera la forma
entretenerse hasta que empezara el evento principal, que era el de Mortal Kombat, donde habían dos equipos que, por cierto, nos destrozaron. O sea, nos destrozaron, destrozaron a México, que nos destrozó Brasil. Ok. Muy buenos, o sea, tienen equipos de eSport muy buen armados. Ponle que era, para explicarlo, era un 5 contra 5. Y uno solo de Brasil destrozó a los 5 de lo que fue Colombia y México. O ¿En sea, serio? eso fue real, eso de verdad que eso fue vergonzoso. No, sí. Tengo que decir que él le tenía mucha fe a México. Yo iba full apoyando a México. Yo no tengo nada en contra de Brasil. Para nada, no parece. Sí, un poquito más cercano, siento que Sí, más familiar. sí, entonces siempre hay como una buena dinámica ahí entre México y Colombia. Entonces, de pronto uno sí lo sentía un poco más cercano, no sé, puede ser el idioma, pero bueno, en fin. Ujú. Y yo dije, no, México va a poder sacar al primer jugador así, en minutos, al segundo, al tercero. Pero otras cosas interesantes que yo noté ahí es sí cómo atrajeron a las mujeres y a los hombres. Ujú. De hecho, la mayoría de hombres iban personificados, ¿sabes? Uno estaba en la fila para entrar al evento y tú veías a muchos de los hombres así con su personaje, Sí, con su sí. espada. No había ninguna mujer personificada. Ok. Habían más de las que me esperaba, si te soy sincera. Pero incluso, las veías que se quedan en la zona de Harry Potter. Muy poquitas de pronto iban hacia Mortal Kombat, aunque veías una que otra. Yo me acuerdo que había una sala grande llena de computadores donde podías jugar en competitivo ahí mismo con las personas que estaban. Y ponle que de 12 hombres que habían, pues de pronto habían como tres mujeres o así. Pero me sorprendieron también marcas que estuvieron que no me esperaba que estuvieran apoyando el evento. ¿Y cómo lo hicieron? Estaba Trader, que creo que iba bastante Sí. con el evento, pero también estaba Nosotras. Me sorprendió, era Nosotras, tuvo una buena participación, era incluso una de las marcas principales. Ok. Y pues aparte, para las mujeres específicamente, estaban dando un kit de sus productos, de sus productos. Eso me pareció muy chévere porque aparte siento que eso da pie a decir a que uno de mujer diga como que, oiga, me siento también como incluida en este mundo de los eSports, no de los videojuegos, porque pues videojuegos todos podemos jugar en nuestra casa, sin importar el género, pero sí a este tipo de eventos en donde de pronto es un poco más complicado hacer que uno de mujer se decida ir, que sí generaron ese espacio así como cómodo. Incluso yo me acuerdo que yo aproveché porque pusieron unos spots bonitos. De pronto los hombres no, ellos iban más directos a voy a jugar en Sí. ese mega computador, pero los spots bonitos, por ejemplo, yo me paraba y me tomaba mi foto. Claro. Entonces esa iniciativa sí me pareció chévere. Siento que incluso ese tipo de iniciativas dan para que eso vaya más allá. Y yo sí creo que Colombia tiene un buen crecimiento en eSports si se pusiera un poco más de atención, ¿no? No veo otros países que ya son muy grandes. O sea, muy grandes en el sentido de que tú los ves en estos torneos, que eso es otra cosa que demuestra lo de los ingresos que genera esta industria y los premios son millonarios. Ujú. O sea, son una locura, es para sostener al equipo allá entero durante no sé cuánto tiempo, o sea, son muy buenos. También sé que algunas personas en Colombia han intentado tener equipos de eSports, Ok. creadores de contenido les ha ido mal, lastimosamente. No sé si es el desconocimiento, que de pronto empiezan con mucho empuje y luego como que se dan cuenta de que es muy difícil y dejan eso atrás, pero pues lastimosamente no han ido más allá. Pero apagado. Es que sí siento que hay una cultura muy marcada, no sé si solamente con las empresas como grandes en Colombia, pero es muy de resistencia al cambio, de me voy al extremo con lo que sé que me ha funcionado los últimos 10 años, sin Sí. importar de que ahorita no me genere lo mismo, porque siento que es mi espacio seguro, sigo generando ingresos y no me arriesgo a que vaya a perder a lo mejor, no sé, el dinero que invierta en una campaña, por ejemplo. Pero pues es chévere empezar a ver ese tipo de iniciativas. Yo no sabía de que nosotras había patrocinado, Muy pero bueno. es muy bacano porque uno dice, hombre, están empezando a abrirle esa puerta a este nuevo sector que tiene un alcance impresionante y que lo que tú dices, con tiempo, dedicación y recursos, pues se puede desarrollar algo interesante porque algo de la cultura colombiana también es que nos apasionamos demasiado cuando nos comprometemos con algo y Total. lo llevamos a un extremo de un nivel profesional muy interesante. Entonces sí siento que hay una oportunidad muy grande acá en el sector de los videojuegos, no solo para al profesional que lo va a desarrollar, sino también pues para las industrias. Pero pues desafortunadamente sigue habiendo
ese miedo a la incertidumbre que genera o al hecho de no me quiero involucrar con eso porque genera polémica y a lo mejor me cancelan, entonces prefiero irme con lo No, tradicional. sí. Entonces es una discusión también, vuelvo y digo, que da para otro podcast, pero Es que, ¿sabes qué otra cosa? Aquí te voy a comentar, acabo de hablar de otra empresa grande. Siento que también las empresas no tienen claro hacia dónde quieren llevar el tema de los videojuegos y te voy a decir por qué. Bancolombia tiene una sala de videojuegos. Incluso en su propia cuenta, tuviste que subían algunos videos con creadores de contenido. Pero yo veía a los creadores de contenido como jugando y cosas así, pero yo decía, bueno, ¿y eso a mí qué, sabes? O sea, como que no hay claridad hacia dónde lo quieren llevar a nivel de cliente, digo, o sea, como que al cliente eso qué. La sala está muy chévere y la sala es muy bonita, pero pues al final al cliente eso cómo beneficia Exacto. Entonces siento que como tampoco hay esa claridad, siento que por eso mismo tampoco, como que hay grandes empresas que veo que están como que, oiga, me quiero incluir aquí y allá, pero siento que tampoco hay una claridad de, bueno, pero que, ¿cómo quieres tu producto? ¿Cómo lo compaginas? Que de pronto qué beneficios para el cliente, porque siento que pues al final también es eso, ¿no? Si tú introduces en tu empresa un nuevo servicio o producto, sí tiene que haber una idea clara de qué le estás ofreciendo al cliente para que eso se vuelva atractivo. Eso, así funciona el marketing. Yo acabo de dar un resumen un poco de marketing, ¿no? y que debe ser muy concreto, ¿no? Porque Exacto. si le metes ya un significado demasiado abstracto, demasiado complejo, el cliente puede sentir, no, esto no es para mí, y ni siquiera me intento acercar porque directamente no lo entiendo. Y mucha Ujú. gente es así, como si me hablan demasiado técnico, si me hablan demasiado con términos que nada que ver, simplemente lo descarto y voy por algo más a la fija, más afinado con mi forma de ser. Y siento que eso lo he entendido industrias, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, donde ya no te hablan con ese formalismo, por ejemplo, de los comerciales de antes, sino ya es un día a día y Ay, hablándote como si estuviéramos hablando así, tal cual. Entonces sí siento que hay mucho que aprender, pero pues todavía hay un mercado muy amplio ahí detrás y que si se sabe aprovechar, pues va a generar un crecimiento impresionante aquí en Colombia. Y ahora sí ¿tú qué tanto? Bueno, primero que todo, en dónde sientes que juegas más? ¿Consola, computador, celular? Consola y PC. Sí, sientes que es donde más le inviertes. Sí, total. Y así como que qué géneros dices como estos son los Pues que a mí me encanta mucho lo que es acción y aventura. Aventura en el sentido de lo que tú decías de es muy lineal, voy tranquilo, voy rescatando las misiones y cumplo el juego. no Siento que con lo es que se para mí. engancha ya los hombres. Ajá, exacto. ¿Y para ti? Pero, ¿qué videojuegos o sea, alguno que tú digas, este es muy bueno? A mí me encanta Horizon Zero Dawn, que curiosamente la Horizon, protagonista es una sí. mujer y siento que esa es una inclusión bien hecha, porque no están forzando ideología, no están forzando creencias, sino es una mujer, está en un mundo posapocalíptico y tiene que salvar a su tribu que es donde nació. Entonces sí siento que es muy bacano ese, el nivel gráfico es impresionante a pesar de que es un juego de hace ya 5 o 6 años más o menos. Ah, sí, ya tiempo. Em, pero aún así me lo gozo impresionante y es bacano porque uno siente como esa afinidad tanto con el juego que hasta te atreves. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre era como jugar a modo fácil y ya voy tranquilo. Ahora Sí. no, ahora como me siento como más enganchado con esta plataforma, con la consola. Entonces me arriesgo ahora a jugar en nivel ultra difícil, que es el más complejo en ese juego, por ejemplo. No, pero eso está, yo acabo de cumplir con los estándares justamente de lo que mencioné. Y es que sí soy más de juegos de celular. Incluso, o sea, están así que me compré un celular específicamente pensando en, a ese nivel, o sea, pensando en que fuera bueno para los videojuegos y dejando un poquito atrás el resto de cosas. O sea, que tuviera específicamente un buen software. Entonces sí soy más de por ahí, de móvil. Me encanta, eso sí tengo que decirlo, que a pesar de que estoy jugando en celular, sigo prefiriendo algunos juegos que uno ve más en consolas. Y es estos juegos que tienen una historia, o sea, que en donde yo puedo elegir. Entonces, aquí, a ver, de celular hay uno de estos que justamente ahora se me fue el nombre, porque ahí en realidad hay bastantes con historias. Father Sensón es uno, por ahí mencionando. Entonces, como que no, digamos que no tengo uno favorito, pero si hay historia, yo lo quiero jugar. Rusty Lake,
bueno, Rusty Lake puede quedar en mi top 3 fácil de juegos que me encanta, porque aparte tienes un juego con una historia y el siguiente, pues esa historia puede ser la segunda parte o te habla de otra familia. Entonces, yo sí quiero descubrir qué pasó. O sea, O Ese es sea, el que donde tú tomas decisiones, ¿sí? Y dependiendo de la exacto. decisión te lleva hacia un lado. algunos, algunos, pero digamos, específicamente si hablamos de Rusty Lake, Ujú. hay una historia ya desarrollada. Ok. Entonces hay que hacer unos puzzles para tú ir descubriendo pistas y saber qué le pasó a la familia. Ok. Es más, entonces, digamos, esos son uno de los juegos que a mí me enganchan. Pero si lo llevo, por ejemplo, a console, está Beyond Two Soul. Ese me parece, juega, pues, no, esos son los tipos de juego que me encantan en consola, por ejemplo, pero intento buscarlo más cercano a celular. Y a mí sí me encantaría que en celular se pudieran, o sea, dejáramos un poquito estos juegos básicos donde tú te frustras con el anuncio. Y sí me gustaría que si hubiera como un poco más de calidad, porque pues al final ten en cuenta que el celular es algo que todo el mundo puede tener. Ujú. Entonces que por lo tanto tiene salida. O sea, tiene mucha más salida porque la consola se le pueden permitir a algunas personas. Un computador, quizás también a algunas personas. El celular, sí, casi que es abierto para, pues es como el costo es menor, así que lo puede tener todo el mundo. Entonces, yo ahí sí llegaría a conclusión que ojalá y se hicieran más juegos de calidad en celular. Ya hay buenos juegos, pero para mí sí vale la pena. Yo creo que es complejo porque Mucho siento más calidad. que las empresas se han dado cuenta que el celular es más de rapidez. Bueno, sí. Entonces, el juego que, no sé, entro al baño, juego 5 minutos y sigo con mi vida, porque mucha gente juega en el Eso baño, pasa mucho, sí. o estoy esperando en una fila, me distraigo o algo, pero sí siento que la industria va más hacia eso, como a aprovechar esos tiempos cortos, esos tiempos de desconexión y meter en este caso muchos anuncios o microtransacciones, que es la forma favorita de estas empresas de sacar Sí, dinero. claro, la Em, fácil. entonces sí lo veo difícil, pero pues claro, sería ideal. Aunque en mi caso sí siento que para ese tipo de historias de juegos sí es mucho mejor invertirle un poco más, darle una calidad gráfica muy alta y pasarlo a una consola o a un PC, porque siento que la experiencia, la inmersión es completamente... ¿Sabes qué me falta? Que al final nosotros fuimos la prueba Sí. de las estrategias que utiliza la industria para atraer hombres y mujeres. Porque justamente siento que, que cada uno piense diferente respecto a dónde quiere jugar y en dónde se debería incluir más calidad. Ajá. Eso ya es prueba y que eso debería ser así. Pero bueno, ya podemos hablar de lo que, bueno, el próximo, creo que aquí ya lo dejamos ahí en lo que nos gusta jugar a nosotros, ahí ya demostramos un montón de puntos. Entonces ya en el próximo video vamos a hablar también de algo, de algo muy importante, diría yo, y muy distinto, y es justamente el estudio que salió sobre los trabajos que van a tener mayor demanda. Y menor demanda también, exacto. Y eso pues sirve también para que uno diga, oiga, mejor me voy, porque sé que mucha gente se siente a veces como perdida, un poco en que debería estudiar. Uno siempre, creo que todos hemos pasado por ese punto. Pero que eso, que para mí eso lo podemos incluir también ahí en ese video, porque uno termina, que eso también es importante, ¿no? Uno termina estudiando una cosa, resulta que vas y ejerces otra cosa. Que eso pasa. Que eso se ve mucho, incluso ahí también, específicamente hablando de Colombia, uno puede hablar también de, o cabe en el tema, de cómo las universidades también se están quedando sin estudiantes a inscribirse, que igualmente también es un tema muy complejo, ¿no? Porque no todo el mundo puede permitirse una universidad y esa es la realidad. Pero pues bueno, igualmente lo dejamos, sí, lo dejamos para el próximo. Entonces, nada, agradecer a quien nos esté escuchando y ya para el próximo hablaremos de este tema, como siempre, temas interesantes. Así que, chao, chao.